Bienvenidos a Es Real, este programa en el que entre todos queremos conocer ese Dios sencillo, simple, que no necesita de muchas arandelas para relacionarse con cada uno de nosotros. ¿Sabes algo? Dios es un Padre y todo padre, por su propia naturaleza, por el amor que siente por sus hijos, se interesa en ellos, les habla, les conversa y está interesado en relacionarse de tú a tú con Él. Así es Dios con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona, y es que Dios habla, y si lo hace, ¿de qué formas lo hace? Yo te saludo, Pablo, como siempre te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Manuelita, muy bien, y los saludo a todos ustedes. ¿Qué temazo? ¿Tú crees que Dios habla? No solo creo, ¿O a veces es como silente, como mudo? lo he escuchado. Adelante, cuéntanos, Dios habla y cómo lo hace. Bien, podrás pensar que escuchar a Dios es cosa de locos o de los profetas del Antiguo Testamento, o que Dios le habla a los santos. Te invito a que veas el capítulo anterior sobre la santidad y la espiritualidad. Dios no le habla solo a los santos, como culturalmente hemos creído. Dios le habla a sus hijos. Si tú eres hijo de Dios, tienes derecho a escuchar su voz. La voz de Dios es el anhelo del corazón de todo creyente. Todos anhelamos escuchar la voz del Padre. Cuando yo me enteré que era hijo de Dios, no solo porque me habían dicho, sí, es muy fácil repetir, y todos nos convertimos en hijos de Dios por el bautismo. Pero sabes que tú eres hijo no solo porque heredas el reino de Dios, sino también porque tienes derecho a escuchar a su papá. Tú, como hijo de Dios, puedes escuchar a papá. Y papá habla de muchas formas. Yo estoy hoy aquí de pie hablándole a ustedes porque una mañana, hace 20 años, un hombre, un empresario, no tenía clériman, no tenía sotana, no tenía ningún atavío religioso, era un empresario que decía que lo único que sabía hacer bien en su vida era comprar barato y vender caro. Yo estaba en una conferencia de este hombre. No le estaba prestando mucha atención porque conseguir dinero nunca había sido el fin de mi vida, porque veía que los que conseguían dinero igual se morían y no respondía a mi pregunta esencial, que era la muerte. Pero de pronto este hombre comienza a adentrarse en su historia y dice algo que me dejó absorto, y es: un día Dios habló al corazón. Y yo estaba en un desayuno ahí en ese momento, en ese auditorio, en esa conferencia, y digo, ¿cómo es posible? Tenía 2 amigos ahí, ¿cómo es posible que este hombre escuche a Dios? Este tipo está loco, Dios no habla. ¿Cómo es posible esto entonces? ¿Cómo que Dios le habló? De no haber escuchado a un hombre que dijo que era posible escuchar a Dios, yo no me hubiera animado a experimentarlo. Su palabra dice que la fe viene por el escuchar. Y yo en ese momento escuché que Dios podía hablar. Entonces mi fe, que yo no sabía ni siquiera que la tenía, saltó. Y esta fe que salta atrapó la posibilidad de escuchar a Dios. Y conservé ese anhelo en mi interior, en el anhelo de escuchar cómo ese hombre escuchaba la voz de Dios. Te contaré un episodio completamente extraño que tuve. Muchos conocen mi testimonio y cómo el Espíritu Santo me habló en un parque de la ciudad, orando junto a 2 amigos que atestiguaron lo mismo que yo, la presencia real del Espíritu Santo. Allí escuché la voz de Dios por primera vez, cuando me dijo: Pablo, ya me has entregado tu vida, ahora voy a hacer a través de ti. Y vi que Dios le podía hablar a cualquier persona, que no es necesidad ser especial. Dios no es de especiales. Si tú eres hijo, seas hijo medio calavera o hijo medio bien portado, tienes derecho a escuchar su voz. No menosprecies tu vida para con Dios. Es cuestión de usar la fe
y creer por la palabra que Dios te puede hablar. Mira, la segunda vez que escuché la voz de Dios, y esto te va a sorprender porque fue audible, no fue al corazón, no fue una impresión, no fue un pensamiento, no fue incluso en su palabra, que ahora vamos a hablar, que también habla por medio de esas formas. Yo estaba esperando un amigo que nos habíamos puesto una cita para hacer oración. Íbamos a ir a hablar con Dios porque era parte de nuestra rutina, encontrarnos y hablar con el Dios que habíamos recién conocido. Y fue un tiempo maravilloso. Y yo estaba tan absorto en ese tiempo en el computador, estaba leyendo unas cosas por internet. Anteriormente existían los famosos blogs. Yo estaba leyendo un blog de personas que hablaban sobre experiencias con Dios y escucho una voz audible. Y esta voz me dice, era una voz masculina, y me dice: Pablo, tu amigo Santiago está allí afuera y ya se va a ir. Y yo digo, ¿pero quién me habló? Y miro izquierda, derecha y no había nadie. Y salgo corriendo a ver si esto no era producto de mi imaginación, y veo que mi amigo se está yendo, y era que el citófono del edificio en el que vivía en casa de mis padres le estaban haciendo mantenimiento y se había dañado. Y yo digo, no puede ser. Yo pensaba que Dios solo decía cosas supremamente trascendentales, pero me dijo, tú tenías una cita con tu amigo, iban a hablar conmigo y el Señor me habló. Yo, esto es increíble. Este es el nivel de la voz de Dios. Y después le cuento a mi amigo y nos vamos sorprendidos de cómo Dios habla. Quiero, así como yo un día escuché a un hombre decir, Dios habló al corazón, y eso generó un marco de acción para mi fe, que tú hoy pongas tu fe en acción para escuchar la voz de Dios. Y sí, puedes escuchar la voz de Dios, porque sus hijos escuchan la voz del Padre. Ya sabemos entonces, en lo que me estás diciendo, entiendo que entonces es un derecho escuchar la voz de nuestro Padre. No hay nadie especialmente comisionado para hacerlo. Cualquiera lo puede hacer porque es su hijo. Pablito, yo quiero que, mira, en el servicio yo sé que tú y yo nos encontramos con muchas personas que vienen con problemas, escuchan nuestro testimonio. Uy, Dios hizo algo por ti, probablemente también puede hacer algo por mí, y así es. Y muchas de las quejas que escuchamos en medio del servicio es que a mí Dios no me escucha, es que a mí Dios no me habla. Y muchas veces como iglesia creemos que Dios es un Dios muchas veces mudo, sordo o como silente. ¿Por qué crees que esto pasa? Bien, con Dios ocurre que muchas veces lo complejizamos demasiado. Dios no nos va a hablar a nosotros en un lenguaje que no estemos capacitados para escuchar. Dios tiene un lenguaje para cada uno de nosotros. Dios no me habla igual a mí que como te habla a ti, que como le habló a Moisés, que como le habló a los apóstoles. Dios tiene un lenguaje particular y único conforme cada uno es único y particular. ¿Qué es importante entender acá? Las personas, por ejemplo, esto es muy usual, yo también lo pensé alguna vez, Dios, es que tú no me escuchas, Dios, es que tú no me hablas. Entendamos que Dios siempre escucha, Dios siempre nos escucha. Ahora, sí tenemos que afinar nuestro corazón para saberlo escuchar. Porque imagínate tú, Manuela, que toda la vida nosotros estuvimos acostumbrados a vivir bajo el imperio de los 5 sentidos y vivimos ocupados y distraídos en la civilización, en lo que debemos hacer. Siempre estamos en un corre-corre. En ese corre-corre es muy difícil escuchar a Dios. Para poder escuchar a Dios hay que hacer una pausa e interpretar que hay cosas que nos distraen de Dios. Hay cosas que nos distraen de esa voz. Pero ojo, porque no solamente Dios habla de manera considerablemente sobrenatural. Es decir, yo contaba ahorita el episodio de una voz que escuché
en una oración que iba a hacer con un amigo, y él me dice: Pablo, tu amigo está afuera y se va a ir, y yo salgo y efectivamente él estaba ahí, era una voz audible, yo la escuché audible. Otras veces pone emociones, una emoción es como una intuición de que algo va a pasar o de que tienes que transformar algo en tu interior, pero te sorprendería esto, si tú que eres casada, Dios utiliza mucho a tu esposo, a tu pareja, para hablarte. Dios habla por medio de la pareja. Dios habla por medio de los hijos. Y no solamente de esa manera. También dice, y esto es fundamental, que su palabra, lo que nosotros conocemos como la Biblia, es la manera más importante para escuchar a Dios. Porque muchas veces las personas están diciendo o esperando que Dios les repita cosas que Él ya dijo a lo largo de más de 2000 años. Entonces, queremos que Dios nos diga algo y ya está en su palabra, cuando Él constantemente nos está invitando a ir a su palabra. ¿Para qué va a repetir lo que el apóstol Pablo le tomó toda una vida a desarrollar en la carta a los Romanos, por ejemplo? Entonces, muchas de las cosas que las personas me dicen es que le estoy pidiendo a Dios esto, yo digo, ¿y conoces lo que dice Dios al respecto? No, pues yo no conozco porque Dios no me ha hablado, yo no lo escucho. Yo dije, ven, te muestro. ¿Crees que la palabra de Dios es su palabra real? Sí, yo sí creo. Entonces mira que ya te lo dijo. Y lee y dice, pero ¿cómo así? Esto ya está. Y son una cantidad de problemas que tienen solución, pero Dios no significa que se circunscribe solamente a su palabra, porque Él nos habla todo el tiempo también. Hijos, palabra, o sea, las escrituras, la revelación, pero también existe algo que se llama profecía. Dios habla por medio de la profecía, profeteia, el anuncio sobrenatural de Dios. También los sueños anuncian, Dios habla por medio de sueños. Yo les contaba alguna vez en un grupo que Dios me anunció en medio de un sueño cómo iba a ser la complexión del hijo que yo iba a tener, y hasta el sexo, el género. Ya sé que iba a ser un varoncito, cómo iba a ser hasta el color del pelo. Me lo dijo en un sueño. Y eso fue sorpresivo hasta el nombre. Me dijo todo, cómo iba a ser. Dios me habló por medio de un sueño, y ese es el nombre que ahora porta pues mi hijo. Porque Dios ya me lo había anunciado. Dios habla. Dios habla y lo hace de muchas formas, ¿sabes? La primera vez que yo también sentí que Dios me habló, yo había recién llegado a un grupo de oración que dirigías tú, y era un grupo muy sencillo. En realidad lo que hacían era contar testimonios jóvenes. Entonces cuando yo llegué, yo dije, esta gente está diciendo acá que Dios les habla, que Dios existe, que es real. Y lo peor fue que yo también lo empecé a experimentar. Y una de esas, pues lo peor en el sentido de que podía yo constatar que era cierto. Sí. En realidad era lo mejor. Y era una época, yo estaba en la universidad y el Señor me invitaba a tomar muchas decisiones. Y esas decisiones eran unas decisiones de abandono. Él particularmente me hablaba de que yo debía dejar un noviazgo que tenía en ese momento. Pero ¿sabes cómo me hablaba de forma tan linda? Yo tuve 2 sueños, por ejemplo. En uno de estos sueños yo veía a mano derecha un auditorio en el que yo le hablaba a muchas personas sobre Dios y contaba mi testimonio que existía. Y a mano izquierda podía ver también un laberinto. Un laberinto que era un enredo. Y yo lo que hago es que cojo el teléfono, yo no entendí. Cojo el teléfono y te llamo y te digo, Pablo, yo tuve este sueño. ¿Eso qué quiere decir? Y lo que tú me dices, mira, la diestra es la bendición del Padre, es el propósito que Dios tiene para ti, el llamado que tú tienes, que es a llamar a contar tu testimonio y evangelizar. Y a mano izquierda pues son las distracciones. Y en ese momento yo supe que el Señor me estaba hablando y me estaba incitando a tomar decisiones acerca de mi vida para poder darle el norte que Él quería. Dios habla siempre. ¿Qué tan importante en esto, Pablito, es la atención de nosotros? Porque Dios habla todo el tiempo. Yo entiendo, yo lo he experimentado, Dios habla todo el tiempo. Pero ¿qué porcentaje en esto juega nuestra atención? Háblame sobre eso. El problema de la atención va en relación a la distracción, ¿ya? Que es la antítesis o la antípoda, es el contrapuesto de la atención, ¿no? Entonces, quien quiere escuchar a Dios primero debe creer que Dios habla. Lo primero es disponer.
escuchar la voz de Dios es un acto de fe, porque mira, dile a alguien en la calle, oye, Dios me dijo, y te va a decir, ¿estás loco? Te va a mandar a un psiquiátrico. Más de uno te debe ver como un loquito. Sí, seguramente y con sí. la carita. Sí, seguramente sí. Sin embargo, el estar atento es, primero, un acto de fe. Segundo, necesitamos acudir a su palabra, porque dice en su palabra que Él habló anteriormente por medio de sus profetas, pero hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Y es Jesucristo quien muchas veces nos está hablando, es el Señor. Tenemos que hacer un acto, porque la atención está vinculada a la conciencia, traer a Dios permanentemente a nuestra vida. ¿Cómo yo traigo a Dios? Todo lo que tú haces, invita a Dios a todo lo que tú haces. Estás lavando los platos, invita a Dios. Estás en el metro, invita a Dios. Estás conduciendo tu automóvil, invita a Dios. Estás en un examen, invita a Dios. Estás laburando, invita a Dios. La conciencia de Dios permanente es ser consciente que Dios está ahí. Así como cuando estás con tu pareja o con una persona, con tus hijos o con amigos en un recinto, y que no necesariamente tú estás hablando con ellos en el momento porque estás haciendo alguna cosa, pero tu conciencia inmediata sabe que ellos están ahí compartiendo ese espacio contigo. En la medida en que nosotros desarrollemos la conciencia de Dios, que no es más que la habilidad de hacer a Dios presente en todas las actividades cotidianas y más trascendentes, o ya los momentos de intimidad con Dios, que ya es una conciencia plena de Dios, en la medida en que yo intensifique esos actos de conciencia para con Dios, que no es otro que un acto de fe, vamos a ser más sensibles y nuestro corazón va a comenzar a sintonizarse con Dios. Otro secreto allí para escuchar la voz de Dios no solo es traerlo a conciencia, sino también el anhelar escucharlo. Anhelar. El anhelo es fundamental, es importantísimo, porque el anhelo, la expectativa, es la parte emocional de la fe, es el componente activo de la fe, porque el pasivo es esperar y el emocional es el componente activo que desata el poder escuchar a Dios. Pero hay que creer, sobre todo hay que creer y hacerlo consciente. Entonces, esos dos secretos: creer que Él te puede hablar, y dos, esperarlo con emoción. Tres, haciéndolo consciente permanentemente. Tres trucos, si así los quieres llamar, tres claves para sintonizar tu corazón con el dial que es la frecuencia de la voz de Dios. Te quiero contar algo, a ti y a todos nuestros televidentes. La primera vez que Dios me habló en mi vida fue en el año 2012. Yo salía, pues o que yo lo escuché, porque Él habla mucho. Yo salía de la universidad con mucha tristeza en mi corazón porque no sabía el propósito de mi vida. Típica edad, 17, 18 años, que uno no sabe de dónde viene ni para dónde va y uno siente como un desasosiego horrible. Y casualmente pasé por una iglesia, por Santa Teresita del Niño Jesús, por el segundo Parque de Laureles, y vi que la iglesia estaba con las puertas abiertas, pero tenían las luces apagadas, pero había gente orando. Yo no sabía que todos los jueves celebraban la hora santa. Me dio curiosidad, entré porque vi que estaban a oscuras. Yo entro a esta iglesia y con esa tristeza en mi corazón de esas preguntas existenciales, de no saber quién era yo, para qué mi existencia, me arrodillo y miro al Cristo que está al fondo en el altar. Yo miro a ese Cristo fijamente y le digo: mire Jesús, yo no sé si usted en realidad es el Hijo de Dios, por todo lo que he leído, por todo lo que he aprendido, pero si usted en realidad es el Hijo de Dios, yo le pido que se manifieste. Pablo, yo hice esa oración con tanta expectativa, sabiendo que le estaba hablando a alguien, lo que tú acabas de decir, con expectativa de que algo podía pasar. ¿Y sabes qué sucedió? Después de yo decir esas palabras, se vino un fuego de la parte de atrás de la iglesia. Yo lo describo siempre como una avalancha, pero de fuego. Era una avalancha que llegó donde yo estaba, ahí arrodillada en esa banca de la iglesia Santa Teresita, Medellín, Colombia. Ese fuego se me metió a mí adentro y me empezó a quemar.
de tal forma que yo pensé que me iba a desmayar. Yo lo único que dije fue, por favor, no me vaya a tumbar, las señoras que están al lado van a pensar que yo tengo algo raro, yo siento que me voy a caer, no soporto esta presencia, por favor, sálgase. Y cuando yo le digo sálgase, esa experiencia para mí fue tan fuerte, pero yo comienzo a sentir que ese fuego se disipa hasta que yo vuelvo a la normalidad. Ya yo volví en sí, regresé, miré al Cristo y le dije, Jesús, me doy cuenta que tú realmente eres el Hijo de Dios, y lo que me enseñó mi abuelita, mis papás, en mi colegio, que era un colegio católico, es real. Y ahí me fui tan agradecida con el Señor porque me supe escuchada. Y Dios, siendo Dios mismo, se fijó en esa frase de, si usted existe, pues manifiéstese. Me escuchó. Y esa manifestación llenó mi corazón por completo. Pablo, si tú me dices que Dios habla, lo hace de diferentes formas, Él siempre está hablando, utiliza diferentes medios, quiere decir que cuando no lo escuchamos es porque entonces hay un problema en nosotros como receptores. El acto comunicativo se comprende de emisor, receptor. Dios es el emisor, quien emite el mensaje. Pero si el receptor no está atento, si el receptor tiene una falla, ahí está el problema. Como diría mi esposo, el intríngulis de la comunicación. ¿Qué problemas como receptores, qué problemas, qué enfermedades en nuestro oído receptor podemos tener? Dentro de la tríada de la comunicación, que tú eres comunicadora profesional, también está el canal. El canal, está en el medio. El problema es que muchas veces nosotros como iglesia condicionamos el canal. Ese es uno de los problemas. Diagnostiquemos problemas en la comunicación con Dios. El primero es que condicionamos el canal. A veces queremos que Dios nos diga algo que Él no nos quiere decir, y estamos esperando caprichosamente que Él nos diga algo que ya sabemos en nuestro corazón. O queremos que Dios repita. Dios no suele repetir. Queremos que Dios nos diga algo diferente a lo que está en su palabra, cuando Él ya en su palabra nos dio unos principios. Primero, Dios no violenta lo que ya dijo en su palabra. Tengamos esto. Dios no te va a decir algo diferente que esté en su palabra. Cuando alguien te diga que una persona te dijo algo y tú ves que en la palabra no, ese no está escuchando a Dios. No condiciones a Dios en lo que quieres escuchar. Entonces, en conclusión, Dios sí habla, lo hace todo el tiempo, tiene diferentes formas de hacerlo, a través de la iglesia, de la palabra, de nuestros seres queridos, de experiencias, de las circunstancias, pero debemos estar atentos, conocer también su palabra para saber y evitar muchos contratiempos, ya que está escrito la mayoría de lo que Él nos dijo. Y yo quiero terminar con una frase que está en Joel, que dice, habrá un tiempo en que yo derramaré mi espíritu, y van a tener visiones, van a tener sueños, profetizarán. Esa es la promesa, así que no te sorprendas cuando Dios te habla, más bien estés atento para escucharle. Nos vemos en un próximo programa de Es Real.